Originalmente este iba a ser un video criticando una defensa típica de la película de FNAF, ya saben, esta es solo para fans, y que esta no es una defensa válida, no solo de la película de FNAF pero para cualquier adaptación, y como este pensamiento podría tener consecuencias negativas si la saga de películas continúa, luego encontré el video de JP hablando de esto, entonces decidí hacer otra cosa, ahora compararé 3 películas con la película de FNAF para dar a entender por qué FNAF fue una película mediocre, y por qué no tiene excusa para esto. Sé que esta comparación parece salida de la nada pero créanme tiene sentido, para darles contexto. Al final de los 90, con la excepción de las películas de Blade, las pelis basadas en cómics no eran tomadas seriamente. Por ende la película de X-Men verdaderamente fue una apuesta por parte de Fox Studio y se nota, como una adaptación no es tan buena, no tiene la profundidad de personajes de los cómics, ni mucho del tono de estos, y con cambios demasiado raros y decisiones que no tienen sentido si eres un fan, como por ejemplo desperdiciar la rivalidad entre Dientes de Sable con Wolverine, si no eres fan, la película por sí sola es algo aburrida y con huecos argumentales. Pero lo más sorprendente es que esta película fue un riesgo, a pesar de que los X-Men eran, y son una franquicia bien establecida, además en ese tiempo de lo más popular de Marvel, aún así la situación era difícil, pues tenían que ganarse una audiencia en un tiempo donde la gente no le tenía fe a este tipo de películas, además tenían que lidiar con un tema serio como la discriminación, tuvo que hacer muchos compromisos, y a pesar de que la película no era mala, en su tiempo fue sobrevalorada, porque como dije las alternativas eran horribles. Entonces sé lo que algunos están pensando. Si esta es la razón, o una excusa válida para el halago que tuvo X-Men en su tiempo, entonces también podría aplicarse a lo de FNAF. No, o sea la película sí era un riesgo y Scott quizás solo la usó para plantear las cosas para mejorarlas en futuras entregas, y pues quizás sea el caso, pero las excusas para X-Men no aplican para FNAF. A pesar de algunos cambios bien raros, X-Men en su mayoría fue una película que no tomó muchos riesgos, y tenía que ser bien segura al adaptar un tema serio. Esto no ocurre con FNAF. Scott tuvo mucha libertad para desaprobar cualquier guión, y pudo haber pedido uno mejor del que tuvimos, o siquiera uno que la juegue de manera segura, que en este caso hubiese sido que casi todo se base en la trilogía original, con algunos elementos más allá, y quizás unas referencias, pero no cosas centrales en la trama que ni siquiera sabrías si juegas el juego, si no tienes que leer las novelas. Bueno, yo creo que ambas cuando salieron fueron sobrevaloradas X-Men por las razones ya mencionadas, y la peli de FNAF por el auge de popularidad que se encuentra ahora, y porque tanto esperar ha hecho que muchos acepten cualquier cosa. A diferencia de X-Men, las pelis de videojuegos buenas ya estaban establecidas, ya que antes que se empiece a grabar la peli de FNAF, ya teníamos la peli de Sonic, Detective Pikachu, y Werewolf Within, mantengan esta última en mente, pero si estamos hablando de películas en un medio establecido, esto nos lleva a nuestra segunda comparación. En 2008 las películas de superhéroes ya estaban establecidas como algo viable, y respetadas por las 2 primeras películas de X-Men, las 2 primeras películas de Spider-Man y la primera película de Batman. De la misma manera, para 2021 ya teníamos las pelis de videojuegos ya mencionadas en la otra parte. Pero para los que no sepan, la película de Iron Man fue un gran riesgo para Marvel. En este tiempo el héroe no era tan famoso como lo es hoy, no digo que era Kidman, pero no era como hacer una peli de Batman, que curiosamente una de las mejores películas de él salió en el mismo año haciéndole competencia. Además en este tiempo Robert Downey Jr. no era tan famoso, en realidad tenía una pésima reputación por su adicción. Aparte de esto la película tuvo problemas, Jeff Bridges famosamente la llamó una película de estudiante con el presupuesto de $200 millones, esto es porque la película no tenía un guión ya completado. Pero a pesar de todo esto sabemos que Iron Man fue un éxito en taquilla, y con las críticas, mientras que FNAF no tuvo mucho apoyo en esto último. Obviamente no tengo que decir que FNAF no tenía nada de la controversia, ni problemas técnicos de Iron Man, aún así las películas tienen similitudes, buenos efectos prácticos y aparte de unos cuantos shots la cinematografía pudo ser mejor, además ambos tomaron sus riesgos, pero la gran diferencia es la estructura de la historia, ambas inician con introducciones buenas, la de Iron Man muestra
muestra bien el carisma, pero a la misma vez las fallas de Tony Stark, en las escenas como los premios Apogee, su conversación con la reportera, la peli de FNAF como mencioné en mi crítica tiene una buena introducción a los personajes. Pero en Iron Man la secuencia de acontecimientos fue lógica, concisa y se desarrolló a un buen ritmo, que hacen que una historia simple de este millonario egoísta, que se arrepiente de lo que hacía, sea excelente. Además la película usó bien la exposición, mientras que la película de FNAF como dije en mi crítica quiere guardar un misterio que nos quita tiempo para desarrollar a los personajes, o darnos explicaciones necesarias para los cambios de esta versión, queriendo guardarlos para el tercer acto, enterrando la consistencia, y el ritmo de la película junto con los Twisted Ones, y ni de hablar del final donde la lógica se fue de sabático. Pues sé que algunos de ustedes se están diciendo que las comparaciones que he hecho fueron injustas, pues adaptar cómics a películas es muy diferente de adaptar un videojuego. Además, a pesar de todos los riesgos y problemas de las películas ya mencionadas, estas no tenían un presupuesto tan bajo como la película de FNAF, y por eso nuestro último ejemplo Werewolves Within, que por si acaso tuvo un presupuesto aún más bajo que la peli de FNAF. Para los que no sepan y seguramente son la mayoría de ustedes, Werewolves Within es un juego de realidad virtual, y como FNAF 1 no tiene una historia establecida, es básicamente un juego de misterio donde tienes que descubrir quién es el impostor. Digo el hombre lobo. Esto tiene sus ventajas, pues el director no tiene que lidiar mucho con lo que ya está establecido, o las expectativas de los fans, y se puede hacer más cambios. Ejemplo, que los eventos de la película ocurren en la actualidad comparado a los tiempos medievales. Todo esto es aceptable con tal que se mantengan con los temas y elementos principales del juego. Todo lo que dije excepto las expectativas pudieron haber sido aplicado a la película de FNAF. Claro, esta serie para este punto tenía una historia más complicada que la de Roma, pero FNAF 1 no tenía mucha historia, y en sí la trilogía original no tiene una historia profunda dejándole espacio para innovar, y esto es lo que hicieron, pero como mencionamos no salió bien. La película agarró elementos de las nuevas entregas, los libros, e hizo cambios que no tenían sentido. Otro punto de comparación es el humor y misterio. Ahora el humor es subjetivo, pero su uso en Werewolves Within cumple un propósito para mantener el misterio. Esto debido a un buen elenco y dirección funciona. Se puede comparar con la escena donde los animatrónicos se vuelven buenos, y tienes todas las escenas donde actúan como niños. También sirve un propósito, siendo este bajarnos la guardia, pero pueden ver mi crítica de por qué la ejecución de esto falló. Podría entrar a más detalle, pero al final cuando Werewolves Within salió, mucha gente no sabía que era basado en un videojuego, y aún así gustó la película, lo cual ya te dice que es una buena adaptación. Lo mismo no se puede decir de FNAF. En resumen, podemos decir que a diferencia de X-Men, que salió en un tiempo donde las pelis de superhéroes no estaban bien establecidas, y por ende la jugó segura, FNAF salió durante un tiempo donde las pelis de videojuegos buenas o pasables ya existían, y eran populares. Además, para nada la jugó segura. La película de FNAF no tenía tantos problemas técnicos comparados a Iron Man, y Scott tenía muchas libertades y tiempo que muy pocos tienen. Aún así, Iron Man supo usar bien su tiempo para desarrollar a los personajes y sus acciones. FNAF no. La película de FNAF tenía suficiente presupuesto y libertades de guión para hacer una película que no dependa de material de terceros, y manteniendo la esencia del primer juego, o siquiera la trilogía original. Por ende la peli de FNAF no tiene ninguna excusa, es simplemente la consecuencia de sus propias decisiones. Bueno, ojalá que les haya gustado este video, denle like, y suscríbanse, eso me ayudaría mucho. Quizás esta sea la última vez que haga un video sobre la peli de FNAF, aunque quizás hago uno más, si este video tiene apoyo. Bueno, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.